hace más de 40 años. Es un hermano que ha viajado por algunos países de Centroamérica y también de América del Sur, allá por Perú, Chile, no sé cuántos países más. Él no le gusta hablar de esto, es un hombre, para mi concepto, muy humilde, él nunca anda alardeando de estas cosas, pero sí, también es un hermano que ha asistido aquí a las reuniones, a veces por cuestiones de viajes no puede estar frecuentemente, pero él viene últimamente acá, en este lugar. Antes nos visitaba ya en el templo bíblico, allá también en la casa de la Biblia, pero ahora lo tenemos más frecuente aquí. Hermano Alex Hernández Méndez es el que nos va a ministrar la palabra del Señor y lo vamos a recibir con un aplauso, por favor. Y que toda la gloria sea para el Señor. Amén. Dios le bendiga. Yo dije Dios le bendiga. Es una bendición para mí estar con ustedes en esta hora. Amén. ¿Y por qué es una bendición? Porque, como decía mi amado Carlitos, por muchos años yo he visitado estas reuniones en diferentes etapas de mi vida. Pues ahora venimos más seguido. Amén. Y hemos sido muy bendecidos por todo lo que aquí se hace. Amén. Por eso esta mañana le agradezco a mi Señor Jesucristo y a los hermanos de la Junta Directiva, a la pastora Melba, a Carlitos y a todos los demás miembros por esta oportunidad que me brindan de impartir la palabra de Dios. A ustedes, mis amados consiervos, hombres y mujeres de Dios, de la Fraternidad de Ministerios de Costa Rica. Amén. Entendiendo que de acuerdo a Efesios 4:11, cada uno de nosotros tiene un llamado específico, una gracia específica del don de Cristo para la edificación de su iglesia. Entendiendo, mis amados, que los pastores son los que reciben a los nuevos convertidos que los evangelistas han traído a la iglesia y son los que ministran la enseñanza primera o la leche espiritual. Son los que transmiten la sanidad interior y la liberación, porque los que hacemos obra pastoral sabemos que la gente llega a veces con Chucky adentro, a veces con Anabel adentro, dependiendo del caso. Amén. Y que no es solamente enseñarles la palabra y ya, sino que es comenzar a formar. Y también están los preciosos maestros de la palabra que nos ayudan a esa obra, que nos ayudan a discipular, a profundizar en algunas cosas. Luego los profetas genuinos, porque hay muchos profetas, pero hay profetas genuinos, que son los que Dios envía de cuando en cuando a dar dirección, a confirmar llamados. Y finalmente los apóstoles genuinos, que también hay mucho apóstata, pero el apóstol genuino se conoce por una autoridad, una revelación profunda y una tremenda activación en el diseño que Dios le entrega a cada uno. Amén. Mi tema esta mañana es la humildad y la mansedumbre en el corazón del líder o ministro. Hemos sido llamados a servir al Señor, quien nos dio talentos, dones, ministerios espirituales. Y el estado de nuestro corazón, vuelva a ver a su vecino y dígale, el estado de tu corazón va a determinar el carácter de servicio a Dios de acuerdo a la visión que Él te dio. Amén. Porque como hay multiforme gracia de Dios en nosotros, hay diferentes estrategias y lo que le sirve a uno no necesariamente le sirve a otro.
Amén. Entonces los hombres y mujeres de Dios dependemos del modelo bíblico de nuestro Señor Jesucristo, que para mí es la oración y la comunión con Dios el Padre. Amén. En Mateo capítulo 11, versículo 29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y es ligera mi carga. Manso y humilde en la Biblia nos habla acerca del carácter de Jesucristo. Mansedumbre es estar bajo control, gentileza y ausencia de agresividad. Amén. Diga, una persona mansa es una persona que no es agresiva. Amén. ¿Por qué? Porque en los ministerios, cuando servimos al Señor, tenemos un enemigo. Diga, un enemigo. Diga, Satanás. Pero aparte del diablo, diga, tenemos una serie de circunstancias que vienen a nuestra vida y nos golpean. Diga, nos golpean en el ego, en la humanidad. Más cuando usted ha ayudado a alguien, le sacó a Anabel, como decimos, lo ayudó a crecer, Dios lo bendijo y luego se va. Amén. O cuando usted agarró a alguien desde cero, le dio formación y llegó luego a ser usado por Dios y creyó que era la última Coca-Cola del desierto y lo abandonó. Bueno, parece que no hay pastores aquí, nadie dice nada. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Sí, porque si estamos entre pastores, entre los que hacemos obra pastoral, sabemos que no todos, diga, no todos permanecen y a todos no hieren. Amén. Bueno, yo pienso que así es, y en mis 45 años de vida cristiana yo he visto de todo. Amén. No solamente en mi servicio a Cristo, sino he visto muchas cosas, porque apenas son 12 años dirigiendo un ministerio, pero antes trabajé con otros ministerios. Amén. Y siempre en los cuerpos de liderazgo. Y entonces me tocó ver muchas cosas. Diga, para aprender. Por eso le decía que lo importante de guardar el corazón, para no ser agresivo, para no reaccionar. Diga, reaccionar. Porque a veces queremos darle 5 buenas razones a la gente para que no lo vuelvan a hacer. Bueno, Señor, yo soy sincero, yo lo he hecho. ¿Cuántos sinceros tengo aquí que pueden levantar su mano y decir, a veces he querido darle 5 buenas razones a alguien? Los sinceros, hermano. Amén. Entonces la humildad es el reconocimiento de la dependencia de Dios. Y esto no es una debilidad, es más bien una fortaleza interna, para que el servicio de Dios lo hagamos en paz y en sumisión a su voluntad perfecta. Amén. Según los diccionarios, la palabra manso en el idioma griego es la palabra praus. Se traduce como gentileza, bondad, capacidad de no ofenderse fácilmente. Es la mansedumbre de quien, teniendo autoridad, elige no usarla para imponerse, sino para servir a Dios. La palabra humilde viene del griego tapeinos e implica, número 1, alguien que no se exalta a sí mismo. Se identifica con los marginados, con los necesitados y depende totalmente de Dios en lugar de sus propias cualidades o méritos. Amén. Manso y humilde de corazón, entonces es la expresión de Cristo que nos enseña su disposición para acoger a los cansados, agobiados, con un carácter gentil, accesible, paciente. Y repito, no es una debilidad. Vuelva a ver a su hermano y dígale, es manso
no menso. Amén. La palabra manso en hebreo, porque estoy buscando la ayuda de los diccionarios para poder exponer este pensamiento, mis amados, es la palabra anap, que significa doblegarse, ser humilde y no afligirse. Entonces, según este significado del idioma bíblico, no es una debilidad, sino es la fuerza interior bajo control. Una persona que prefiere sufrir un daño antes de causarlo. Implica someter nuestra voluntad a Dios y esperar con paciencia a que Él concrete lo que Él ha dicho que va a hacer. Amén. La palabra humilde en el idioma bíblico hebreo, la palabra shapal, se refiere a ser bajo rango y de corazón modesto, libre de la arrogancia, de la altivez. Entonces concluimos, en base a lo que dicen los diccionarios, que la humildad bíblica es, según sus idiomas, la disposición de inclinarse y reconocer la soberanía de Dios y no exaltarse a uno mismo. Amén. Entonces, cuando Jesús dice, soy manso y humilde, significa que en su naturaleza divina esencial, Él será accesible, tierno, amable, libre de la rudeza, buscando acoger a los que necesitan lo que Él tiene, que era lo que Él tenía, la salvación. Amén. De igual manera, todo hombre y mujer de Dios, llamado por Dios, enviado por Dios, tiene una misión, tiene una visión, tiene una objetividad en su labor ministerial. Amén. Y que lo hagamos en base a lo que dice el idioma bíblico, dependiendo totalmente de Dios y su gracia, guardándonos del orgullo, la soberbia o la altivez. ¿Por qué? Porque es triste, pero en algunos lugares te miden por la forma como vives. Amén. O el carro que manejas. Eso es meramente bendición. Aquí lo importante es la calificación del cielo. Aquí lo importante es que cada uno de nosotros, hombres y mujeres de Dios, hagamos aquello para lo cual hemos sido llamados. Para que mantengamos una unción fresca, una palabra viva, e impactemos la vida de aquellos que Dios nos ha entregado. Amén. Amén. En el contexto práctico, ser manso es ser sumiso a la voluntad de Dios. En Números 12:13 se nos habla de Moisés, quien hablaba cara a cara con Dios, pero era el hombre más manso sobre la tierra, enseñándonos que tiene que haber en nosotros la capacidad de servir a Dios con la autoridad que Él nos delega, pero hacerlo de la forma correcta. Amén. También mansedumbre, según Gálatas 5:23, es un fruto del Espíritu. Amén. Amén. Porque debemos de ser mansos cuando se levante una circunstancia, cuando venga la persecución, cuando venga el señalamiento, cuando nos duele lo que alguien hizo o dijo. Amén. ¿Qué es el yugo? ¿Qué es la carga? Mateo 11:30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En el contexto bíblico, el yugo es una pieza de madera para unir dos bueyes. Vuelva a ver la cara de su hermano. Representando trabajo y disciplina. Amén.
Si usted vuelve a ver a su hermano y le hace mu, entonces no es güey. Es la invitación de Jesús a caminar con su yugo. Diga, en la dirección que Él nos da. Amén. ¿Por qué? Porque no necesariamente lo que alguien haga me va a servir a mí. Amén. Y no necesariamente la estrategia que yo use le va a servir a otro. Aunque mucha gente lo imparte y está bien. Pero con los años aprendes que la dirección en Dios es lo principal para que tengas el éxito que califica el cielo, no tanto el éxito que califican los hombres. Amén. Porque si queremos el éxito que califican los hombres, entonces nuestro corazón se puede llenar de orgullo. Cuando yo he estudiado los avivamientos, porque he sido muy estudioso a ese tema, he leído los libros de los hombres y mujeres de Dios usados a través de la historia de la iglesia. Y a mí me sorprende mucho el testimonio de Smith Wigglesworth, porque era un hombre que con un puñetazo levantó muertos. Era un hombre que los milagros ocurrían a veces sin que él hubiera orado. Y entonces una vez alguien le dijo: hermano Smith, ninguno de los hombres de Dios de esta generación es como usted. Y entonces él le dijo: Satanás, ya lo sé, cállate, porque nada soy si su gracia no me usa. Si le va a aplaudir, apláudale al rey, mi hermano, porque aquí el burro sabe que es a Jesús que usted le aplaude. Entonces, caminar con ese yugo es que lo hagas al modo de Dios. Amén. Es la invitación de Jesús a que no caigamos como los fariseos en reglas rígidas, sino que llevemos el yugo de Cristo, que es el amor y la gracia. Entendiendo gracia como capacidad para hacer aquello que hemos sido llamados a hacer. Es servir a Jesús con descanso espiritual, sin esa pesada carga del yo. ¿Qué piensan si oro y no se sana? ¿Qué piensan si predico y no se salva? ¿Qué piensan si declaro la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón y no se cumple? Diga, ego. Diga, ego. Frena a mucha gente de ver milagros, de ver manifestaciones del Espíritu. Amén. ¿Por qué? Porque, mis amados, el yugo es la unión con Cristo, donde Él es nuestro guía fuerte, donde Él asume la mayor parte de la carga, haciendo que tu vida y mi vida y el servicio al Señor sea llevadero. Amén. Fácil y ligera no significa solamente que no tengas problemas, sino que al estar unidos a Cristo, Él te dará la victoria en medio de toda circunstancia. Amén. La carga ligera es porque se basa en la medida de tu obediencia. ¿Qué significa eso? En la medida en que usted y yo obedecemos la voz del Santo Espíritu de Dios cuando nos habla. En esa medida, diga, en esa medida es que Dios nos va a equipar para hacer la obra que Él nos ha llamado. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que va de gloria en gloria, de poder en poder. Entonces el Señor me decía cuando hacía este bosquejo, el Señor me decía, tu obediencia activa una mayor unción, una mayor gracia. Amén. Pero la obediencia tiene que ser motivada por amor. Amén. No por culpa, no por temor. Yo viví una circunstancia ministerial junto con mi esposa
Tuvimos que salir de un lugar donde había ya un grupo establecido y muchos se fueron. Muchos se fueron. Dios nos colocó ahora en otro lugar y ahí estamos en la batalla de la fe. Amén. Porque si no hay fe, no se agrada a Dios, y si no, no hay galardón. Amén. Pero en algún momento, mis amados, tengo que ser honesto con lo que el Señor me pone. Yo quería comenzar a decir, las ratas son las primeras que abandonan el barco. Yo lo quería decir, Alex Hernández. Tal vez ustedes no, porque ustedes son más santos que yo. Pero yo todavía estoy en transformación. Amén. Y entonces yo quería, cuando yo me escuchaba de que, y yo sé en la iglesia donde están, y ahora están sirviendo, y hasta el pastor que es un conocido me dijo un día que gente más linda me mandó el Señor. ¿Verdad? Y yo con ganas de decirle, no se roban las ovejas. Amén. Bueno, solo yo, Señor, aquí ellos son tan santos. ¿Cuántos hubieran pensado igual que yo, los sinceros, verdad? Porque tú sabes que los que son medio así, no dicen nada. Amén. Y tuve que orar. Y el Señor me dijo, la próxima vez que te lo ponga en el camino, dile que tú los bendices a todos. Y como Dios no miente, me aparecían en el supermercado, en el parque. Bueno, ya ni un copo podía comerse uno, porque ahí le aparecían los hermanitos. Ay, pastor Alex, es que estamos en tal lugar, pastor, es que nos queda muy largo irnos de aquí hasta San José. No, está bien, están sirviendo. Ya me di cuenta, que Dios los use, que Dios los bendiga. Amén. ¿Por qué? Porque si yo caigo en mi ego, en mi enojo, no estoy siendo como Cristo. Estoy soltando el yugo. No sé si me doy a explicar. Vivir con el yugo de Jesús significa caminar en unión con Él, confiando en su gracia, que es suficiente para aliviar toda presión en la vida. Amén. Entonces, qué importante, porque aquí encontré algo. El corazón de Cristo en sus días, porque Él es el modelo para nosotros, era diferente al corazón de los fariseos. La humildad bíblica se opone a la ambición egoísta. Y en Juan capítulo 10, verso 10, dice, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Aquí hay una expresión tremenda. Jesús dijo, yo he venido. Amén. Él fue enviado por Dios. Cada uno de nosotros que servimos a Dios, hemos sido enviados por Él. Hemos sido llamados por Él. Amén. Y tenemos un propósito a la gente que hemos sido enviados. Amén. El Señor ha venido con propósitos definidos y claros. Jesús en esta escritura dice, en el verso 8 de Juan 10, todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Amén. Todos sabemos que el ladrón principal se llama Satanás. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Pero Jesús está hablando aquí de otros ladrones. Diga, nos vamos a dar cuenta quiénes son esos ladrones. Amén. Juan 10:11, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo, diga al diablo,
y abandona las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Él huye porque solo trabaja por el pago, no le importan las ovejas. Entonces los ladrones de la época de Jesús eran los fariseos y tenían características, eran asalariados, no eran pastores, no eran dueños de las ovejas, ven venir al lobo y abandonan las ovejas, no les importa que el lobo se coma las ovejas, trabajan por el pago y no les importa para nada las ovejas. Diga, a los fariseos solo les importaba que la gente los honrara, los bendijera, que los vieran a ellos orando. Amén, eso dice la Biblia. Amén. Entonces, vamos a ver las características del buen pastor. Amén. ¿Cómo es? En Juan 10:2 dice, pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce fuera. Y cuando saca todas las suyas, va delante de ellas. Y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Entonces también aquí hay características. Entra por la puerta. A este le abre el portero, tipo del Espíritu Santo. Las ovejas oyen su voz, las llama por nombre, las conduce afuera, va delante de ellas y las ovejas conocen su voz. Entonces el Señor, que es el buen pastor, declaró a lo largo de su ministerio cosas para las cuales Él vino. Las declaró para que las conozcamos y nosotros hagamos el esfuerzo de parecernos a Él. Amén. Ser mansos y humildes significa depender totalmente de Dios. Amén. No anhelar el pago, porque como dicen, Dios no paga las quincenas, pero Dios paga. Amén. Porque Dios bendice al que Él llama. Amén. Pero también se pasan situaciones. Y Jesús declaró esto para que conozcamos. Y no seamos como los fariseos, sino como Él. Amén. ¿Por qué? Porque cuando yo elaboraba esta palabra y comencé a buscar la ayuda en los diccionarios, me di cuenta que lo que yo había pensado, que yo iba a hablar acerca de los ministros orgullosos y soberbios, todo eso es secundario, porque esa manifestación de ego es un fruto de alguien que no es manso y humilde de espíritu. Y el Señor me dijo algo fuerte y con mucho respeto, mis amados, lo tengo que decir, si nosotros no nos esforzamos por ser como el Señor, entonces podemos caer en el territorio de los fariseos. Amén. Vuelvo a ver a su hermano y dígale, reprendo al fariseo, que no se acerque a ti. Amén. Amén. Y en Lucas capítulo 5, versículo 32 dice, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Jesús vino a llamar pecadores al arrepentimiento. Amén. Esto no es solo de los que evangelizan. Esto es de todos nosotros. Amén. Amén. Hace unos años, mis amados, yo me sentía muy contento con Dios. Y entonces yo decía, bueno, Señor, tengo tantos años de servirte y me has permitido esto, aquello, has sido tan bueno conmigo, Señor, que yo la quiero llevar suave, Señor, porque ya yo entiendo cómo es esto. Y el Señor me responde y me dice, ¿tú entiendes qué? Si soy un Dios eterno. Si mi revelación escrita no ha terminado para ser revelada a todos, ¿cómo tú con unos añitos de servirme crees que ya me conoces? Amén.
Porque a veces creemos que por los años que tenemos, la experiencia que tenemos, los golpes. Mi amado, porque si usted ya tiene un tiempito sirviendo al Señor, ya usted pasó por donde asustan. Amén. Amén. Bueno, los pastores lo saben. Entonces Jesús vino a buscar las almas. No lo digo yo, lo dice la Escritura, pero en Marcos 2:16 dice: al ver los escribas de los fariseos que él comía con pecadores y recaudadores de impuestos, decían a sus discípulos: ¿por qué él come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? Diga, los fariseos mantenían una distancia, desechaban a los pecadores y no les daban la oportunidad de que se arrepintieran. No se juntaban con ellos, porque ellos, los fariseos, se creían justos. Amén. Amén. Vuelva a ver a su hermano y dígale: Cristo en ti es la esperanza de gloria. Pero para que esa gloria sea vista, hay que someternos a su yugo. Ejemplo 2, Lucas capítulo 9, verso 56. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Jesús vino a salvar las almas de los hombres. En Mateo 23:15, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para hacer un prosélito, y cuando llega a hacerlo, lo hacéis hijo del infierno 2 veces más que vosotros. Diga, los fariseos mantenían a la gente perdida del Señor, porque hacían discípulos conforme a sus obras, conociendo la palabra, no la practicaban ni la vivían. Por lo tanto, sus discípulos estaban condenados. Amén. Ejemplo 3. Lucas 12:49. Yo he venido para echar fuego sobre la tierra, y como quisiera que ya estuviera encendido. ¿A qué vino el Señor? A echar fuego. Diga, avivamiento. Mis amados, pero ¿cómo vamos a estar avivados? ¿Cuántos están conmigo? Yo no sé si esta va a ser la única vez que voy a estar en este altar, pero yo tengo que decir lo que Dios me puso. Mis amados, con mucho respeto. Porque yo sé que aquí hay hombres de mayor trayectoria que yo, y yo los respeto profundamente a todos. Amén. Pero entiendan esto: si usted no está encendido, usted no puede encender a nadie. Y a nosotros nos enciende la búsqueda de Dios. A nosotros nos enciende el orar de madrugadas. A nosotros nos enciende el apartarnos en ayuno para liberar el alma y la carne. Bueno, Señor, solo yo, ¿verdad? Que estoy en proceso. Ya aquí hay espíritus hechos perfectos. Amén. A nosotros nos enciende la presencia de Dios. Porque necesitamos unción, hermanos. Vuelva a ver a su hermano y dígale: necesitamos cada día el derramamiento del Espíritu. Amén. Y cuando Carlitos Pérez me preguntó anoche: ¿usted cuando pase ahí va a sentir algún temor? Y yo le dije: claro que sí. Porque yo sé, cuando él me hablaba de la responsabilidad de hablarle a gente de Dios, yo sé esa responsabilidad. Pero sabe, agradezco a Dios por la vida de él, que me estuvo desde la semana pasada, me llevó a comer pollito y todo para estarme preparando para hoy. Amén. Diga, qué lindo es cuando hay hermanos que lo aman a uno.
Mis amados, este es un punto clave. Si nosotros no oramos, podemos tener el mejor escrito teológico sobre la oración, sobre la adoración, sobre interceder, sobre evangelizar. Pero si nos falta la unción, porque la unción no es la emoción donde todo el mundo grita y cae a la tierra, al suelo. La unción es algo interno que activa la palabra como una semilla incorruptible dentro de tu corazón. Y esa semilla activa la genética divina que hay en ti para que tú sirvas al Señor de gloria en gloria. Amén. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo? Entonces apláudale al Señor porque este burro sabe que es a Él. En Lucas capítulo 6, verso 9, dice: entonces Jesús les dijo, yo os pregunto, ¿es lícito en el día de reposo hacer el bien o el mal? ¿Salvar la vida o destruirla? Verso 10, y después de mirarlos a todos a su alrededor, dijo, hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano quedó sana. Pero ellos se llenaron de ira y discutían sobre si qué podía hacer Jesús. Diga, los fariseos no les importaba que las personas estuvieran enfermas. Mientras Jesús llegó a esa sinagoga y vio a un hombre fiel en la asistencia a la sinagoga y iba a hacer un milagro, ellos se molestaron. Amén. Usted no debe molestarse por lo que Dios hace con otro. Usted debe alegrarse. Somos participantes de un mismo cuerpo. Somos un mismo ejército. Somos la iglesia triunfante del Señor para esta generación. Bueno, el que lo cree, diga algo, por favor. Ejemplo 4, Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se perdió en el huerto? La comunión con Dios. Porque ninguno de los sacrificios del pacto levítico podía hacer que los hombres se acercaran a Dios. Amén. Por eso Él iba a derramar su sangre en la cruz. No solamente para que fuéramos salvos, sino para que entráramos a la iglesia, que es la escuela de Dios, y fuéramos formados por hombres y mujeres, que al igual que nosotros, imperfectos, pero por gracia usados por Dios, nos dieran la palabra como instrumento del Espíritu para hacer en nosotros crecer la fe y poder servirle a Dios. Amén. Entonces, mi amado, ¿qué es lo que hay que buscar? Yo sé en mi asignación ministerial qué es lo que yo tengo que buscar. Amén. Yo creo que cada uno de nosotros, en esos silencios con Dios, cuando estamos orando, esperando oír su respuesta, esperando oír la voz de Dios, porque si la gente de este tiempo aprendiera que Dios se aparece en el lugar secreto, como dice Mateo 6, y que si luego viene un sueño o viene una revelación o Dios te manda a alguien que sea un profeta verdadero y te dice algo que te da claridad, es porque ya usted lo recibió con Dios. Amén. Porque no dependemos del hombre, dependemos de Dios. Dependemos de nuestra relación con Él. Y mis amados, por experiencia se lo digo, cuando uno comienza a servir al Señor, entre más Dios va abriendo puertas y oportunidades, y usted toma las oportunidades que Dios le da y entra por las puertas, se multiplica el trabajo y se va
restando el tiempo para que podamos estar con Dios. Pero nosotros tenemos que ser como los apóstoles que dejaron de servir a las mesas para estar en el ministerio de la oración y la palabra, para buscar y encontrar aquello que la gente que busca a Dios y se encuentra con nosotros pueda tener la respuesta de lo que necesita. En Juan capítulo 8, verso 3 dice: los escribas y los fariseos trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y la ley de Moisés ordenó apedrear esta clase de mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Diga, los fariseos les encantaba usar la palabra para condenar, no para restaurar. Porque todo lo que el hombre siembra, cosecha. Amén. Diga, eso es innegociable. Entonces Dios le dará el pago a cada uno. Pero a veces, mis amados, nos llega aquella persona problemática, con un historial terrible, que hasta el diablo donde la ve venir sale corriendo. Y a usted le va a tocar ver si como Jesús la restaura, la perdona, o como los fariseos la juzga y la quiere matar. Amén. Amén. Mis amados, estamos en un tiempo. En mi tiempo, cuando yo me convertí, los testimonios que habían era que éramos drogadictos, alcohólicos, ladrones. Hoy en día los testimonios de los que se convierten es que están saliendo de otro tipo de drogas. Están saliendo de la vida de libertinaje que se ha desatado en el mundo como parte de las tinieblas que se están desatando en la tierra, porque luz en Sión va a ser vista, la iglesia de Dios se va a manifestar, pero hay tinieblas que han venido. Y una de esas es la degeneración en el área sexual. Hoy nos toca a nosotros recibir personas que vienen con un historial tremendo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Los vamos a ayudar a restaurar? ¿O los vamos a condenar y cuando se van vamos a decir: gloria a Dios que se fue, no quería cambiar? Amén. ¿Cuántos creen que es cierto lo que estoy diciendo? En Juan 10:10, el ladrón solo viene a matar, robar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Este verso me reta mucho, mis hermanos. Porque nosotros somos los que debemos transmitir la palabra de vida. La palabra que transforma. Por eso tenemos que estar claros a qué Dios nos ha llamado. Para hacerlo de la mejor forma. Amén. Porque la gente lo que necesita es la palabra que cambie sus circunstancias. El enfermo necesita sanidad. El enfermo en el alma necesita liberar esa alma. El oprimido necesita ser libre de la opresión. El pobre necesita aprender lo que la palabra enseña para ser próspero. El que anhela servir a Dios necesita entender de discipulado y formación para entrar en esa vida abundante que Dios nos ha prometido. Que en mi caso personal no es ser multimillonario, no, es ver la mano de Dios proveerte lo que tú necesitas. Amén. Mateo 23:25. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y desenfreno. Los fariseos mantenían a la gente robada y querían destruir y querían matar. Amén. Tristemente hoy en día hay gente que le da más énfasis a las cosas materiales que a las espirituales. Yo creo que la bendición de Dios es integral.
mis amados. En Lucas 12:46, yo, la luz, he venido al mundo. Todo el que cree en mí no permanece en tinieblas. Jesús vino para que nadie permaneciera en tinieblas. La palabra tinieblas, según el idioma bíblico, está relacionada con ignorancia de Dios, con ausencia de Dios. Entonces nuestra luz tiene que brillar para alcanzar a los demás. Amén. No se trata que la gente que nos conoce diga, ahí va el pastor, la pastora, ahí va el hermano evangelista, ahí va el profeta, ahí va el que quiera, como quiera que le llamen a usted. Porque según la gracia que Dios le haya otorgado, así le llamarán. Lo importante es que no le llamen el hipócrita, el farsante, el fariseo. Amén. Juan 9:15, gracias hermano. Entonces los fariseos volvieron también a preguntarle cómo había recibido la vista. Y él les dijo, me puso barro sobre los ojos y me lavé y veo. Por eso algunos de los fariseos decían, este hombre no viene de Dios, no guarda el día de reposo. Pero otros decían, ¿cómo puede un hombre que es pecador hacer tales señales? Y había una división entre ellos. Los fariseos querían que la gente siguiera en tinieblas. Viene Jesús y le devuelve la vista a este ciego. Y ellos enojados porque lo habían hecho en un día que según su creencia era el día consagrado. Amén. Amén. Ellos enojados porque aquel hombre había recibido la vista. Eso causó confusión a todos los que lo seguían. Amados hermanos, esta mañana les he expuesto este pensamiento, esta palabra que el Señor me dio en base al tema que me pidieron. Entendiendo que ser manso y humilde, tener el carácter de Cristo, implica la dependencia total de Dios, para que Dios nos use de la forma correcta. El no depender de Dios implica parecernos a los fariseos. Hay muchos más versículos, pero lo voy a dejar hasta aquí, porque siento en mi corazón que si alguno se siente identificado con esta palabra, y cuando digo identificado, es que cuando yo estaba haciendo esto en mi oficina, en mi casa, llegué a un punto donde me sentí, Señor, yo no quiero parecerme a los fariseos. Líbrame de hacer una obra parecida a la que hicieron los fariseos en su tiempo. Hazme ser como tú eras. Entonces, si alguien se siente identificado, voy a invitarle que se ponga de pie. Voy a invitarle que levante su mano derecha si se siente identificado con esta palabra, si usted siente que lo bendijo. Si no, pues tranquilo. Yo sé que aquí hay hombres de Dios tremendos. Pero usted que se siente identificado, levante sus manos. Y voy a pedirle, si alguno quiere pasar aquí adelante, para que hagamos una oración sencilla. Si alguno quiere hacerlo, lo invito. Si usted se siente identificado, lo invito a que usted venga en esta mañana. Esto es entre usted y Dios. Yo le dije a usted que yo me sentí identificado cuando Dios me dio esta palabra. Padre, en esta hora, en la autoridad legal del nombre de Cristo Jesús, Señor, yo bendigo, Señor, esta reunión, bendigo cada hombre, mujer de Dios que está aquí, Señor, y declaro que la palabra, semilla incorruptible, se siembra en cada corazón. Pero a mis hermanos que se sienten identificados como yo me siento, Señor, con esta palabra que tú me diste, Señor, y que han venido, Señor, aquí públicamente. A estos, Señor, y a los que están identificados allá atrás también. Yo pido, Señor,
Que tu Espíritu nos guíe, que tu Espíritu nos guarde, que tu Espíritu nos dirija siempre. Líbranos, Señor, de caer o de ser semejantes a lo que eran los fariseos en su tiempo. Haznos, Señor, fructificar. Haznos, Señor, extendernos. Señor, haznos crecer en ese don de Cristo que nos diste, para que tu gracia sea vista, Señor, para que todo lleve la gloria a Jesús, para que Jesús glorificado se manifieste, para que cada uno, Señor, cumpla su ministerio que recibió del Señor de la forma más correcta, de la forma más excelente, Señor. Así lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, el Señor. Así sea. Amén y amén. Que Dios me les bendiga, mis hermanos, en esta mañana. Gracias, hermano Alex. Que Dios bendiga mucho.